Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Cientos de miles de personas protestaron en varias ciudades de Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff este domingo ante un gran escándalo de corrupción y crecientes problemas económicos que se vive en el país de la samba. Según cálculos de la Policía Militar, las manifestaciones hasta ahora reunieron 1 millón de personas en Sao Paulo. Sin embargo, el Instituto Datafolha calcula que hubo 210.000 personas en las manifestaciones de esa ciudad. Otros cálculos de las autoridades policiales hablan de 45.000 en Brasilia, 24.000 en Belo Horizonte y 15.000 en Río de Janeiro. Estos actos convocados mediante redes sociales ocurren 2 días después de que una serie de manifestaciones sindicales a favor de Rousseff y en defensa de Petrobras en todo el país reunieran el viernes a 33.000 personas, según la policía, y 175.000 según los organizadores. La petrolera estatal Petrobras está en medio de un escándalo de sobornos que provocó investigaciones contra los gobernantes de Río y Acre, además de 47 políticos, en su mayoría de grupos aliados al gobierno o miembros del Partido de los Trabajadores de Rousseff. Otros portaron pancartas de rechazo que Brasil pueda ser una nueva Cuba o Venezuela, como lo hizo Ricardo, un ingeniero de 42 años que dijo que Brasil es muy favorable al gobierno de Nicolás Maduro. Muchos de los manifestantes eran de clase media o alta y decían haber votado en las últimas elecciones por el candidato opositor y socialdemócrata Aécio Neves, que apoyó las protestas de este domingo, pero evitó participar directamente. Las autoridades colombianas allanaron 10 viviendas de Bucaramanga que eran utilizadas para vender y distribuir gasolina de contrabando. La policía reveló que el combustible almacenado representaba alto riesgo para los habitantes. Los operativos de la policía para desmantelar el cartel de la gasolina se realizaron en más de 10 viviendas de Bucaramanga que funcionaban como estaciones de servicio. En algunas calles de la ciudad también se tanqueaban vehículos. Le comunico que usted tiene una orden de captura en su contra por el juzgado primero penal municipal de garantías por el delito de concierto para delinquir, favorecimiento del contrabando de hidrocarburos. 14 personas que transportaban supuestamente gasolina de Venezuela fueron detenidas. De acuerdo a la investigación se pudo establecer que eran aproximadamente 1.000 galones de gasolina que vendían en la semana, que le arrojaba utilidades cerca de 32 millones de pesos semanales. En los videos de las autoridades se observa el peligro que corrían las personas que habitaban las casas donde se almacena la gasolina. Se logra de igual manera la incautación de 124 galones de combustible, la incautación de un arma de fuego y la captura de estas 14 personas, entre ellas 5 mujeres, quienes fueron puestas a disposición de la respectiva autoridad. Las autoridades establecieron que el combustible no pertenecía a Ecopetrol. Al descubierto quedaron las terribles condiciones en las que trabajan policías destacados a la zona de Brain, en Perú. Efectivos tienen que dormir en precarias carpas y hasta la intemperie. Este es un informe especial de nuestra cadena aliada en Perú, ATV. Así duermen los policías, Rito CBQ, así como tú lo ves. Colchones que no son más que espumas humedecidas, carpas que no aíslan del frío, la lluvia o el calor, piedras que se convierten en camas para descansar de las extenuantes jornadas. Estas son las condiciones que un grupo de policías destacados en el Braem denuncian como su terrible modus vivendi. Nunca me he sentido así. Yo estoy en frontera, he estado en muchos sitios, pero si quiere tener el respaldo de un jefe. Ahora tengo el respaldo de los soldados que están atrás mío. Esto es lo que nos cuenta un efectivo policial con más de 20 años de servicio, que siente que haber sido destacado al Valle de los Ríos Apurímac en Eimantaro está lejos de ser un premio y más parece un castigo. En total son 126 policías en estas condiciones, algunos de los cuales han tenido que ser evacuados a Lima por presentar serios problemas de salud. Eso tiene un pago, inclusive lo hacen los coroneles, comandantes, jefes hacen eso, pero los jefes y coroneles que cobran eso nunca han estado en base.
Los patrullajes se hacen en las peores condiciones. El clima no ayuda, y mucho menos la logística. En el monte se duerme sin carpas, tapados por improvisados toldos o abrigados solo con frazadas. Eso si la naturaleza lo permite. Nos dirigimos donde ha sido supuestamente el derrumbe, o donde ha sido el derrumbe, cómo caen piedras. Estos son los baños que utilizan los comandos policiales. Un poco más allá está la cocina, si así se le puede llamar. Este es el puesto de vigilancia del campamento de Llanamonte. Pero ¿qué es exactamente lo que este destacamento hace en el Braen? Los policías con los que tuvimos contacto aseguran que su principal labor es brindar seguridad al consorcio Vial Quinoa, que construye la carretera Ayacucho-San Francisco. Cuidan la obra y su maquinaria. La moral de la tropa está por los suelos. El Braen se muestra para ellos como el propio infierno, donde su vida pende de un hilo ante la amenaza de los remanentes del terrorismo. Y todo es un castigo. Se sienten olvidados por todos, lejos de cualquier comodidad y sin voz para reclamar. Pasamos ahora a México. Un relleno sanitario en Monterrey extrae el biogás que se forma a partir de basura orgánica en descomposición para producir electricidad. Notas que ayudan al medio ambiente. Este relleno sanitario en Monterrey, en el norte de México, recibe 4.500 toneladas diarias de basura. Cuando el contenido orgánico de la basura se degrada, se convierte en metano o biogás. Si no se trata adecuadamente, este biogás va a parar a la atmósfera, produce el llamado efecto invernadero y aumenta el calentamiento global. Pero aquí el gas se usa para producir electricidad. El metano se extrae de la basura a través de estos tubos y se usa como combustible para los generadores. Entonces la motivación fue: vamos a aprovechar ese biogás, vamos a producir energía eléctrica y vamos a utilizarlo en el alumbrado público de la zona metropolitana de Monterrey, y vamos a tener un proyecto sustentable, amigable al ambiente. Toda esta basura se convierte en energía gracias a una alianza entre Cimeprode, la empresa pública que maneja el relleno, y Ceiza, la empresa privada que recolecta y trata el gas, con el apoyo del Banco Mundial. Desde que comenzó el proyecto en 2001 se ha evitado la emisión de alrededor de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono. Al reducir los gases que provocan el efecto invernadero, el proyecto gana créditos de carbono y los vende al Fondo Danés de Carbono, manejado por el Banco Mundial. Con ese dinero compran la tecnología de punta que se usa en el relleno sanitario y financian la instalación de paneles solares en las escuelas de la zona. En esta escuela sí se usa primordialmente para energía eléctrica, es para lo que es iluminación y abanicos. Este proyecto es el primero en su tipo en América Latina y es considerado un ejemplo para el resto de la región. Sus operadores piensan que en el futuro cercano pueden llegar a producir el doble de electricidad. Tal vez en unos años las cosas que hoy tiramos a la basura regresarán a nosotros en forma de luz. Hablemos ahora de fútbol. El Barcelona llegará al Clásico este próximo domingo ante el Real Madrid como líder de la Liga Española, tras solventar su primera visita al Eibar con una victoria con doblete del argentino Leo Messi. Así que este domingo los amantes del fútbol se paralizan ante este juego que tiene muchos adeptos. El Barcelona llegará al Clásico del próximo domingo ante el Real Madrid como líder de la Liga BBVA tras solventar su primera visita al Eibar con una victoria por 0-2 con doblete del argentino Leo Messi. La estrella azulgrana acumula 34 tantos y deja atrás a Cristiano Ronaldo, que fue incapaz de marcar en la victoria por 2-0 del Real Madrid ante el Levante. Después de varios partidos aciagos, los blancos regresaron a la senda del triunfo, gracias a 2 tantos de Gareth Bale en la primera mitad, que harán que disputen el duelo ante el FC Barcelona con tan solo un punto de desventaja. Un penalti transformado por Dani Parejo y un tanto de Paco Alcácer en el primer balón que tocó tras su reaparición permitieron que el Valencia venciera por 2-0 al Deportivo de La Coruña en Mestalla. La victoria permite al Valencia alcanzar la tercera posición en la clasificación de la Liga, después del empate a 0 del Atlético de Madrid en campo del Español. Los rojiblancos siguen con una acuciante falta de gol, y ahora tienen incluso a 4 puntos al Sevilla, después de la victoria de los hispalenses por 3-0 ante el Elche. Estos fueron los resultados completos de la 27ª jornada de Liga. El Barcelona es primero con 65 puntos,
seguido del Real Madrid, el Valencia y el Atlético de Madrid. Córdoba, Granada y Levante ocupan los 3 puestos de descenso. El ciclista polaco Michael Kolbeck recorrió la famosa línea blanca por el borde del abismo en Arizona, Estados Unidos. Un dron grabó su travesía. Muchos de nosotros lo pensaríamos 1000 veces antes de hacer una hazaña como esta. Michael Kolbeck se atrevió a desplazarse sobre la famosa línea blanca en la rocosa y vertical pared de Sedona. La travesía del polaco fue grabada por un dron. Es el escalofriante descenso por la montaña más famosa de Arizona. Un video impresionante capturó el momento en que este ciclista realiza una travesía que hizo verticalmente para conquistar una de las pistas más peligrosas del mundo. Kolbeck fue filmado atravesando la línea blanca en Sedona, una pista que es imposible de realizar ya que está clavada en una roca en harina de Estados Unidos. El video fue filmado con la ayuda de un dron y muestra que este avanzado ciclista desafía la naturaleza. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino recordándole a toda la comunidad que esta semana tenemos una cita con la cultura, con la idiosincrasia y con el sentido de patriotismo. Durante esta semana, específicamente el miércoles, estamos celebrando el Día Nacional del Himno y la Bandera, una fecha en la que los colores de la bandera salen a relucir de punta a punta en nuestra isla. Este próximo miércoles 18 de marzo en Aruba contamos con nuestro Día Nacional. La bandera nacional fue adoptada oficialmente el 18 de marzo de 1976 junto con el himno oficial de Aruba, Aruba Dushitera. Cada uno de los 4 colores de la bandera de Aruba tiene un significado. El azul representa el mar que rodea a Aruba. El amarillo es el color de la abundancia, lo que representa el pasado de la isla y sus industrias de oro, el aloe y el aceite. El rojo significa el amor que cada arubiano tiene para el país y el blanco simboliza las playas blancas como la nieve, así como la pureza de los corazones de la gente de Aruba, que se esfuerza por la justicia, el orden y la libertad. Los símbolos de la bandera son una estrella roja y 2 rayas amarillas. La estrella roja representa los 4 puntos cardinales. La estrella también representa a la propia Isla Feliz, rodeada por el hermoso mar azul. Las rayas amarillas horizontales indican la posición libre e independiente de Aruba en el Reino de los Países Bajos. En Aruba se celebra la fiesta nacional del Día de la Bandera y el himno cada 18 de marzo, en conmemoración al día en el que Holanda aceptó el derecho de Aruba a la condición de autónoma en el Reino de los Países Bajos. Hay ceremonias, exposiciones, eventos deportivos y otras actividades en toda la isla para conmemorar este momento en la historia de nuestra isla. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.